¿Queréis conocer los 5 ejercicios que yo mando en la clínica a mis pacientes mayores de 60 años? Los solemos mandar para mejorar fuerza, movilidad y mejorar la calidad de vida. Vente y te los enseño. Primer ejercicio, vamos a trabajar de forma global y conjunta tanto los brazos como las piernas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser tan sencillo como colocar los pies más o menos a la anchura de nuestras caderas, ¿vale? Y desde aquí vamos a hacer una pequeña sentadilla, nos vamos a agachar un poquito, más o menos hasta aquí, y desde aquí, al estirarnos, vamos a subir los brazos para arriba, ¿vale? Entonces bajamos y al estirarnos subimos los brazos. Esto sería el nivel 1, que podemos hacerlo sin ningún tipo de carga y sin ningún tipo de peso, ¿vale? Haríamos 10 o 12 repeticiones, lo repetimos un par de veces. Si ya estamos un poquito mejor y vamos ganando confianza y vamos ganando fuerza, podemos coger algo que tengamos por casa para añadir un poquito de peso. Yo he cogido, por ejemplo, un par de Tetabris de leche y lo mismo, vamos a poner el peso más o menos en los hombros, nos agachamos un poquito y subimos hacia arriba. Nos agachamos y subimos, ¿vale? Entonces repasamos. Los pies más o menos a la anchura de las caderas, ¿vale? Vamos a hacer una flexión de rodilla que estemos cómodos. Si podéis bajar hasta la mitad, bien, pero si nos quedamos aquí no hay ningún problema. El peso, si decidimos usarlo, en los hombros, y nos agachamos despacito y al subir empujamos con las piernas y luego con los brazos, que sea un movimiento fluido, ¿vale? No es primero subo y luego termino, sino lo hacemos fluido. Empujamos con las piernas y seguido con los brazos. Lo hacemos 10 o 12 veces en un par de series. Segundo ejercicio, vamos a hacer subidas a escalón. Yo aquí me he fabricado uno con unas tablas, en casa un taburete bajito o una escalera, un escalón cualquiera nos puede valer, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir primero con la pierna izquierda, por ejemplo, vamos a apoyarla encima de la tabla y desde aquí vamos a extender la rodilla y la cadera hasta que nos subamos arriba, ¿vale? Aquí ya estamos bien erguidos y ahora deshacemos el camino bajando la misma pierna y volvemos al suelo, ¿vale? Subimos, extendemos fuerte rodilla y cadera, arriba y bajamos. Luego lo haríamos exactamente igual con la otra pierna, subimos la derecha, extendemos rodilla y cadera y bajamos deshaciéndolo con la misma pierna. Si os resulta muy fácil, igual que en el anterior ejercicio, podemos coger algo que pese un poquito y hacer exactamente lo mismo. Lo dejamos los brazos muertos a lo largo del cuerpo y subimos, extendemos fuerte y bajamos. ¿Cuántas veces lo hacemos? Pues yo haría 15 veces con una pierna, ¿vale? Descansamos un poquito y otras 15 con la otra. En total, 30 subidas al escalón en 2 series. Tercer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio que se conoce como el paseo del granjero, ¿vale? Es un ejercicio muy sencillo, pero muy efectivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger algo que pese un poquito. Yo aquí tengo 2 Tetrabricks, podría ser incluso más, un par de cajas de leche, lo que tengáis por casa, siempre sin haceros daño, ¿vale? Entonces, lo vamos a coger y vamos a dejar los brazos que caigan a lo largo del cuerpo, pero el trapecio tiene que estar activo. No me dejo derrumbar así, sino que me mantengo erguido y bien recto. Y desde aquí es tan sencillo como caminar. Caminamos estabilizando el peso, ¿vale? Sin bambolear para los lados y nos cogemos el pasillo que tengamos por casa y le damos unas cuantas vueltas. Vamos a hacer, por ejemplo, 15 o 20 pasos en cada recorrido y, sobre todo importante, no balancearnos, ¿vale? Y no derrumbarnos, ¿vale? Mantenernos erguidos y pasitos cortos y controlados, ¿vale? Por el pasillo que tengamos por casa, 10 o 15 pasos y lo repetiríamos 3 o 4 veces, ¿vale? Ejercicio muy sencillo, pero que nos viene muy bien porque además tiene mucha referencia a gestos tan cotidianos como ir a la compra, así que ejercicio muy útil. Cuarto ejercicio que recomendaría para adultos mayores de 60 años, vamos a trabajar la parte superior del cuerpo, ¿vale? Sobre todo la parte del pectoral que se encarga de empujar. Vamos a hacer un primer nivel que va a ser apoyado en la pared, ¿vale? Vamos a colocarnos más o menos la longitud que nos den los brazos, ¿vale? Yo lo voy a hacer en la espaldera, pero en casa lo podéis hacer apoyados en la pared, que es un poquito más cómodo, ¿vale? Pero así lo vais a ver mejor. Y entonces simplemente desde aquí lo que vamos a hacer es dejarnos caer hacia la espaldera, dejarnos caer y estirar fuerte, ¿vale? Bajamos despacito y luego nos estiramos. Cuanto más cerca de la pared, menos fuerza hacéis, cuanto más lejos, más fuerza hacéis, ¿vale? Entonces, dependiendo un poco del nivel en el que estéis, a lo mejor tenéis que hacerlo aquí cerquita de la pared, que el movimiento es muy corto y apenas no cuesta nada, y si estáis un poquito mejor, a lo mejor os tenéis que alejar y hacer una caída un poco más exagerada, ¿vale? Recordad siempre sin haceros daño, pero tiene que ser una dificultad en la que podamos hacer 10 repeticiones, ¿vale? Controlando mucho la bajada y luego estirando un poquito más rápido. Bajamos despacito y luego estiramos más rápido. Este sería el nivel 1, ahora os enseño el nivel 2. Segundo nivel del cuarto ejercicio, vamos a utilizar una mesa. Vamos a hacer un poquito más de fuerza, entonces vamos a apoyarnos en el borde de la mesa, ¿vale?
y desde aquí separamos un poquito los pies, ¿vale? Igual que antes, cuanto más cerca estéis de la mesa, más fácil, cuanto más lejos, más complicado, ¿vale? Y desde aquí exactamente igual que antes, vamos a bajar despacito, 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 despacito y luego subimos un poquito más rápido, ¿vale? Bajamos despacio, 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 subimos un poquito más rápido. Si nos cuesta mucho, lo que hemos dicho antes, damos un pasito para adelante y desde aquí tenemos menos recorrido, ¿vale? Y menos peso, bajamos y subimos despacito, ¿vale? Bajamos y para arriba. E intentar ser capaces de hacer por lo menos 2 o 3 series de 10 repeticiones del nivel 1 antes de pasar al 2. Quinto ejercicio para adultos mayores de 60 años. Me veis que estoy tumbado en el suelo. Si tenéis dificultades podéis hacerlo en la cama, ¿vale? No hay problema en este caso. Desde aquí, el nivel 1 que vamos a hacer es la espalda totalmente apoyada, apoyamos la cabeza y lo único que vamos a hacer es levantar las piernas, más o menos en esta angulación, y vamos a hacer este movimiento, ¿vale? Esto parece un movimiento sencillo, pero es un trabajo de abdomen bastante interesante que nos va a ayudar mucho a trabajar la estabilidad, que a su vez nos va a ayudar a prevenir sobre todo caídas, ¿vale? Así que muy interesante este trabajo. Si esto os parece muy fácil y se os queda un poquito corto, el segundo nivel va a ser igual, pero vamos a levantar un poquito el tronco, ¿vale? El cuello no se dobla, el cuello no está aquí, sino levantamos el tronco sin doblar el cuello. Y ahora desde esta posición volvemos a subir y hacemos nuestra bicicleta, ¿vale? ¿Cuántas veces la hacemos? Yo haría entre 10 y 20 veces, depende de vuestro nivel, ¿vale? Manteniendo este pedaleo cíclico para que el abdomen tenga que trabajar en la estabilización, ¿vale? Y recordar, si así es muy difícil, podéis hacerlo con la cabeza apoyada, que es igualmente un ejercicio muy útil y efectivo. Pues estos son los 5 ejercicios con los que yo comenzaría seguramente en clínica a trabajar con un adulto mayor de 60 años. Yo sé que así vistos pueden parecer ejercicios muy facilitos, muy tontos, pero si le dais constancia y vais poquito trabajando, son ejercicios que realmente funcionan. Nosotros allí en la clínica hemos tenido muchos pacientes adultos mayores que han tenido problemas derivados de sedentarismo, sobrepeso, gente que ha tenido una operación y ha tenido que hacer rehabilitación, y con ejercicios de este estilo, que obviamente habría que ir complicando con el paso de las semanas, han conseguido mejorar mucho su calidad de vida y han ido saliendo poco a poco adelante. O sea que yo os animo a que hagáis los ejercicios con constancia todos los días, le dediquéis un ratito y ya veréis que os van a venir muy bien. Además de hacer estos ejercicios, hay una serie de recomendaciones generales que os pueden venir muy bien, y es mantener un estilo de vida activo. Estos ejercicios os van a llevar 10-15 minutitos y el día es muy largo, así que el resto del día hay que moverse, hay que ser activo. Siempre se dice la recomendación de los 10.000 pasos, no hace falta que lleguéis sin estar acostumbrados, pero lo máximo posible. Además hay que complementar con una buena nutrición, sobre todo en adultos mayores es muy importante la ingesta de proteína, así que hay que comer bien de proteína, carne, pescado, huevo, etcétera. Y es muy importante que si tenéis algún dolor, alguna dolencia previa, alguna lesión o patología, antes de empezar los ejercicios, yo os recomiendo que acudáis a vuestro profesional sanitario, a vuestro fisio, a vuestro médico, para que os recomiende si esos ejercicios los podéis hacer o no, ¿vale? Así que si tenéis dolor, ir siempre a ver a vuestro médico o a vuestro fisio antes de empezar con esta rutina. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo sé que ponerse a dar ejercicio da un poquito de pereza, así que compártelo con un amigo, lo hacéis juntos y como siempre os decimos, hasta la próxima más allá. Adiós.